El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy está con nosotros otra vez el pastor Abner Guajardo. Él es pastor de la iglesia Vida de Resurrección en la ciudad de San Antonio, Texas. Hermano Abner, bienvenido con nosotros otra vez. Muchas gracias, José. Estamos contentos de estar aquí. Estaba revisando nuestros registros. Y desde principios del año pasado, 2015, que tú no estabas con nosotros. Sí, ya hace tiempo, ya debíamos una visita. Una o dos. Pero no, hermano, muchas gracias porque en tu corazón yo sé que tú siempre quieres estar con nosotros. Amén. Dejando bendición para nuestros oyentes. Pero, hermano, tú no naciste aquí en Monterrey, pero sí viviste aquí en Monterrey un tiempo, ¿no? Los primeros años aquí vivimos antes de... De niño. De niño, sí. Ok. Y luego se fueron con tu familia para San Antonio. A San Antonio, así es. Ajá. Y te casaste aquí en Monterrey, ¿fue la boda? Aquí fue, sí. Ajá. Me casé con una hondureña. Ajá. Y la conocí en la Guatemala. Hermana Claudia. Así es. Ajá. Se conocieron en el instituto. En el instituto en Guatemala. Y vivimos aquí unos meses. Y de ahí nos regresamos a San Antonio y hemos estado ahí desde entonces. ¿Y desde cuándo se fundó la iglesia que ustedes pastorean, hermano? En el año 2005, ese fue el primer año. 2005. Sí. Ya tienen 11 años. Ya tenemos 11 años. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Qué lindo, hermano. Gracias. Nosotros hemos tenido el privilegio de estar ahí con ustedes. Es una iglesia así preciosa. Gracias al y Señor. Dios se mueve. Eso es lo principal, ¿verdad? Amén. Pero, Abner, ¿qué ha puesto el Señor en tu corazón para compartir con nosotros esta noche? Quisiéramos ver, José, esta noche consejos prácticos para ofrecer lo que bíblicamente conocemos. Voy a usar un término bíblico. Ajá. Como el holocausto continuo. Es un término usado en el Antiguo Testamento, pero que es una sombra de una práctica que Dios desea que tengamos en el Nuevo Testamento. Ok, holocausto continuo. Mira, yo recuerdo que hace muchos años estábamos en una reunión y estaba presente un pastor, un hombre muy precioso de Dios, sí. Que no estaba familiarizado con los conceptos bíblicos que nosotros usamos. Así ¿verdad? es. Así sucede muchas veces. Así es. Y alguien hizo una pregunta, mire, pastor, el holocausto continuo... Y él tal vez lo había leído en la Biblia, pero no le hacía clic en su mente. Y le dice, el holocausto, ¿cómo? ¿De los judíos? o refiriéndose sí. a la matanza de 6 millones de judíos. ¿Ah? Así es. Entonces, la verdad es que es un concepto bíblico, pero que pocas personas lo llaman así. ¿Cómo? ¿De qué otra manera lo llamarías? Con términos contemporáneos. De una forma más contemporánea lo podríamos llamar el tiempo devocional. Muy bien. Un altar familiar. Altar familiar. Yo sí he oído que hay familias que así lo llaman, iglesias que así lo llaman. Así es. Usted tiene que hacer su altar familiar, ¿no? Así es. Ahora, te quiero decir algo. Una cosa que muchos dicen, es que Ministerio Cebrón está estableciendo esto. Esto no es algo que nuestras iglesias hermanas hayan establecido. No. Para que tú sepas, yo tengo 55 años, casi 56. Y yo de niño, mi familia ya tenía un devocional familiar. No lo llamábamos holocausto. Así es. Creo que tampoco lo llamábamos altar familiar, pero yo de niño ya estaba acostumbrado a que cada mañana mi mamá cuando nos despertaba juntos antes de que todos nos fuéramos a la escuela, lo que fuera,
y nos reuníamos para buscar al Señor y tener un devocional. Así es. En la noche, igual. Entonces, era el holocausto continuo y nosotros ni siquiera lo llamábamos así. Así es. También quiero decirles a nuestros oyentes que otro pastor ya compartió sobre esto y eso no quiere decir que ya esté cubierto el tema. Definitivamente no. Según entiendo, tú lo has compartido ya por varios domingos en tu iglesia. Así es. Pero el pastor Alfredo Santiago, y ustedes pueden buscarlo en la página YouTube, el canal Eleva tu Visión, el holocausto continuo. Creo que eso sirve, por decirlo así, como una base para lo que tú vas a compartir hoy y es un mensaje complementario. Así es, ¿verdad? eso ayudaría a repasar o en otros casos por primera vez ver un cimiento de lo que queremos ver en lo práctico hoy. Porque sí quiero yo ver algunas áreas teóricas, pero también quiero entrar a cosas muy prácticas que nos ayudan a buscar al Señor, a encontrar su presencia. Uno de los motivos por los cuales compartimos esto en la iglesia es porque hemos tenido en nuestras iglesias el deseo de ver más de la gloria del Señor en nuestros servicios. Amén. Más del mover del Señor, de su Espíritu. Y con ese fin, compartíamos a la iglesia que algo que debemos hacer es practicarlo en el hogar. Para que cuando nosotros vengamos a un servicio, traemos de ese fuego que el Señor ya ha encendido a nuestras reuniones generales. Sí, y que Abner, yo creo que eso es algo que debiéramos todos nosotros proponernos, internalizarlo en nuestros corazones. Así es. Señor, yo voy a reunirme con el resto de tu cuerpo, el cuerpo de la iglesia local. Así es. Pero yo necesito llevar algo de tu presencia para que mis hermanos sean edificados. Eso es clave. Si cada miembro de la iglesia llega con ese deseo en su corazón, pues todos vamos a ser bendecidos, ¿no? Así es. Entonces, y otra cosa que yo sí quiero hacer esta salvedad. Quizás algunos pensarían, no, esto es para nuevos convertidos, para que ellos aprendan. Sí. Bueno, fíjate que otra cosa que yo mencionaba, así hincapié en esto, es que al ver este tema, como es algo que ya ha sido trillado en nuestras iglesias, podríamos pensar, bueno, es algo que ya sabemos, que no hay necesidad de repasar, pero yo hacía ver a la congregación que entonces, ¿por qué es que a veces se sube un director de alabanza, digamos, un día miércoles especialmente, porque estamos a mitad de semana, a mitad de lo duro, de los afanes, y por qué es que parece más bien un porrista el director de alabanza? Hermanos, cantemos, hermanos. ¡Échenle ganas! Así es. Bueno. Y no debe ser así. ¿Por qué? Nosotros ya debemos traer algo, no debemos venir con manos vacías ante el Señor. Amén. Pero eso afecta de una forma positiva o negativa, de acuerdo a cómo vengamos, a la congregación. Ese servicio se compone por corazones, ofrendas individuales que se unen y eso hace que un culto sea glorioso. Un servicio, un tiempo de reunión con el Señor. Pues mira, con cuánta hambre está llegando nuestra congregación a las reuniones. Eso es clave. Esa es la clave. Así es. Porque Dios dice que Él saciará a los hambrientos. Así es. Pero a los que ya están llenos, a los ricos que están llenos, según ellos, Él dice, los enviará vacíos. Así es. O sea que Él no va a visitar a alguien que no siente necesidad de Dios. Así es. Pero conforme nosotros nos encontramos con el Señor en casa, nuestra hambre por Él crece. Así es, y eso va de la mano con el primer punto que tengo aquí en el Salmo 65.4. Salmo 65.4. ¿Me permites leerlo? Sí, por favor. ¿O vas a leer tú todos los versículos? No, por favor. Okay. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y esto es, amén, esto es un punto muy claro, José. ¿Por qué? Porque primeramente debemos considerar que es un acto de Dios.
Ok. Él hace acercar a quien Él quiere. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Él extiende su cetro de misericordia para hacer acercar a Él a quien Él quiere. Lo que sucedió con la reina Esther, ¿verdad? Ella se acercó fuera de tiempo, arriesgando su propia vida, pero el rey decidió, tú vas a estar en mi presencia. Y Él extendió su cetro de misericordia. Pero, Abner, solo una cosa entonces, porque alguien podría escudarse en esto para decir que no busca a Dios porque puede tener una actitud derrotista. No, pues es que Dios no me atrae. Pero por otro lado, nosotros sí tenemos que persistir, tenemos que volver a buscar y buscar al Señor en espera de que Él nos extienda su atracción. Eso es, y eso es clave porque podemos, así como dices tú, escudarnos detrás de lo que le toca a Dios. Entonces eso nos haría pensar, bueno, yo voy a esperar. ¿De qué forma esperamos? Los salmos nos dicen vez tras vez, el salmista David nos dice, ¿cómo es que debemos esperar? Clamando, en espera, añorando, mostrándole al Señor nuestra sed por Él. Amén. Y Él a eso responde, hermano. Amén. Dios a eso responde. Y cuando menos pensemos, Él nos mete a su presencia, a sus atrios. O sea, Él nos atrae. Así es. O sea, cumple lo que dice el Salmo 65. Mira, yo solo te quiero leer y que nuestros oyentes oigan para confirmar lo que tú dices de que lo que sucede en la iglesia debe también estar sucediendo en nuestros hogares. Sí, en una iglesia pequeña, que la es nuestro visitación hogar. De la gloria de Dios, dice el Salmo 63, o sea, una página antes de lo que leíamos en el 65, el versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Así es. Entonces, nuestros oyentes necesitan saber que Dios está disponible, Dios se hace disponible, aún en nuestros tiempos devocionales, como individuos, como familias. Dios nos quiere visitar, así como nos visita también en la iglesia. Así es. Por eso es que este mensaje que estás compartiendo es de vital importancia para nuestros oyentes. Es de vital importancia por lo que sucede durante los tiempos en que Dios está entre nosotros, en que estamos teniendo comunión con Él. Algo sucede ahí que la Biblia nos muestra que es algo necesario, no solo los domingos y no solo los miércoles. Lo que sucede ahí es algo que nosotros necesitamos diariamente. Veamos lo que dice, y voy a regresar a este versículo, pero en Éxodo 29. Éxodo 29. Vemos lo que la Escritura nos dice, obviamente el Antiguo Testamento, cuál es la meta de nuestro acercamiento a Dios. Leamos del 42 al 46. Éxodo 29, del 42 al 46. Esto será el holocausto continuo, o sea, ahí está el término bíblico. Ahí es. Por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Eso es punto importante. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Amén. Y todo esto por el holocausto continuo. Así es. ¡Wow! Y para hablaros ahí, dice. El Señor Jesús nos dice, la Escritura nos muestra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de su boca. ¿Dónde es que oímos la voz de Dios para nuestra situación en particular? En el holocausto continuo. Ahí Dios nos habla. Si tenemos una decisión que hacer, acerquémonos a Dios. Él nos mostrará, Él abrirá nuestro oído y ahí nos hablará. Mira, creo que debemos entender, no es la única forma. Recientemente estábamos escuchando el curso acerca de
¿por qué sufren los cristianos? Así es. ¿Por qué eres lanzado a la cama o metido a la cama? Y dice en Job, dice, de una o dos maneras habla Dios al hombre, y Así tienen es. que ver con el sufrimiento. Así es. Entonces Dios sí habla a través de los sufrimientos o padecimientos de la cruz. Así es. Pero eso es algo que realmente tú no tienes opción. Así es. Pero esto que estás cubriendo tú del holocausto continuo Es voluntario. es voluntario, es algo que tú estás colocándote Así en es. la posición para que Dios se reúna contigo Amén. y te hable. Así es. Y eso nos prepara para las situaciones en donde Dios nos habla, Ajá. digamos así, involuntariamente. En cama. Ajá. Así es. Sí. Abre nuestro oído, nos hace estar sintonizados al Señor. Ahora, dice también, ahí me reuniré con vosotros, con los hijos de Israel. Yo quiero solo hacer mención de lo que esta palabra reuniré es una palabra hebrea usada aquí en la escritura original, pero es muy interesante y muy precioso lo que sucede ahí. Ajá. Reuniré. Así es. Dice, si lo buscamos en un diccionario, en una concordancia Strong's, habla esa palabra de reunirse a cierto tiempo. También habla de comprometerse para matrimonio. De veras. Así es, la palabra yad. Quiere también decir desposar. Wow. Y también quiere decir reunirse por cita. Nosotros Wow. estamos desposados con el Señor Jesús. Esperando las bodas del Cordero. Ujú. ¿Qué nos prepara para eso? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Solo esperar? No. Él dice que ahí Él lo hace. Ahí Él se desposará con nosotros. Es una cita para desposarse con nosotros. Para matrimonio. ¡Wow! Bueno, nuestros oyentes, si quisieran algún incentivo más que eso, imagínate, Dios se hace disponible para que tú desarrolles esa relación de amor de matrimonio con Él. Así es. O sea, para que nosotros nos casemos con el Señor. Así es lo que Él desea, tener una relación con el hombre. ¡Wow! ¡Qué lindo! Una Qué relación lindo. con el hombre. Ujú. Dios resiste, dice la Escritura en Santiago, a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí. Debemos, hablando de la preparación interna, ¿verdad? Ujú. Antes de ver las cosas prácticas, solo quiero ver 2 puntos en cuanto a lo teórico. La preparación interna. Así es. Debemos acercarnos al Señor con humildad. Ujú. Con humildad. Ujú. Eso tiene que ver con nuestra relación con Dios y la relación con el prójimo, Ujú. que lo veremos más a fondo en unos minutos, si Dios nos lo permite. Mira, esa es la primera bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Así es. O sea, los humildes, los sencillos, los que ven su necesidad. Así es. O sea, por donde le busques, Dios busca humildad en nosotros. Así es. Podemos caer, José, en aún de las cosas buenas, hacer una rutina sin sentido. Ujú. En la religiosidad. Bueno, llegó la hora de hacer el devocional, nuestro holocausto continuo, hagámoslo. Podemos hacerlo, en inglés dicen go through the motions. Sí, hacer las cosas por costumbre, digamos. Por costumbre, digamos así. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué está sucediendo en nuestros tiempos devocionales? Ujú. Porque son los tiempos en que Dios puede darle a nuestros hijos sus primeros encuentros. Ujú. Ujú. Ahí puede llegar, no tenemos que esperar un servicio especial para que ellos reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí en nuestro hogar puede ser. Ujú. Pero eso no sucede si hacemos de ello un acto religioso. Ujú. Dios quiere que nos acerquemos humillándonos. Señor, me voy a esforzar porque yo tengo necesidad de ti.
Amén. Tú no tienes necesidad de mi alabanza. Tú eres Dios. Ujú. Yo tengo necesidad de ti. Estoy aquí por amor a ti, Señor. Quiero humillarme. Ujú. Porque Dios resiste a los soberbios. Señor, aquí están mis 15 minutos para que después de esto yo pueda hacer lo que yo quiera. No, es un rendimiento constante. Sí, sí. O sea que tú estás viéndolo o la escritura nos habla de que no hacerlo de corazón es una manifestación de soberbia o de orgullo. Podríamos decir eso muy bien. Y Dios nos va a rechazar, Dios nos va a resistir. Sí, Ujú. porque Él mismo ha determinado esto en sus designios. Ujú. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ujú. Y se necesita gracia para estar delante de Él, Ujú. Amén. para ser atraídos, Amén. para ser metidos en su presencia. Amén. Solo un punto más en cuanto a lo teórico. Quisiera solo ver algo acerca de la vida de la primer familia Ok. sobre la tierra. Ok. Vámonos para ahí. Vayamos a Génesis 4 Génesis 4. y leamos del versículo 1 al 4. Génesis 4 del 1 al 4. Así es. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esto es muy clave. Esta primera historia establece un precedente Ujú. porque es una historia de una familia. Estamos hablando de devocionales familiares. Ujú. Pero habla de dos sacrificios. Nos muestra dos caminos que podemos tomar. Era evidente que el sacrificio de Abel, que de acuerdo a Lucas 11, habla de Abel como, se refiere a él como un profeta. O sea, él era un hombre de Dios. Ujú. Tenía entendimiento de los caminos del Señor. Su sacrificio tuvo aceptación delante del Señor. Y de alguna forma era evidente a ambos, a él y a Caín. Caín se dio cuenta que el sacrificio de Abel fue aceptable. Ujú. Y se dio cuenta que su sacrificio no fue aceptable. Ujú. Hay varias teorías que pudiéramos ver. Tal vez hubo evidencia visible. La Biblia no lo dice, pero es posible. O sea, el versículo 5 decía, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Así es. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, Así él es. lo notó. Él lo notó. ¿Cómo lo notó? No lo sabemos, pero sí Así lo es. notó. Algo que sí es evidente es que uno tuvo la dicha de estar delante de la presencia del Señor. Ujú. Y el hombre sabe cuando está delante del Señor. Ujú. El hombre que ha gustado de la presencia del Señor también sabe lo que es no tenerla. Ujú. Entonces, ellos se dieron cuenta. Obviamente, Abel disfrutó de los beneficios de estar delante del Señor. Seguramente Dios ahí le habló, seguramente ahí se reunió Dios Ajá. con él, Ajá. lo cual es la meta de un sacrificio, de acuerdo a lo que leímos en Éxodo, el sacrificio del holocausto continuo. Ahora, Dios no cambia, porque diríamos, esto es el Antiguo Testamento. El camino de acercamiento es el mismo antiguo o nuevo pacto. Así es. Ajá. Aquí hay un patrón establecido. Sí. Nosotros no nos acercamos con sacrificios físicos. Ujú. Nuestros sacrificios son espirituales. Ujú. Pero algo que no cambia es su camino. Su camino es el mismo. Y tampoco cambia el hecho de que Dios muestra aprobación o muestra su desaprobación. Y esto Él lo establece desde el principio. Amén. Hay un camino para acercarse a Él del cual Él aprueba. Eso es importante reconocer. Leíste en el versículo 4. Por la fe, Hebreos 11:4.
Hebreos 11:4. O sea, Así siempre es. hablando acerca de Abel. Siempre hablando de Abel, leamos lo que dice en cuanto a Abel en el Nuevo Testamento. Ok, dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Así es. Y el versículo 5 dice que Dios, de Génesis 4, regresando a Génesis 4, Ajá. que Dios no miró con agrado a Caín Ajá. y a la ofrenda suya. A la persona y a lo que estaba trayendo. Así es. Entonces, algo importante delante del Señor, que aquí es establecido, es que Dios ve no solo lo que hacemos durante nuestro sacrificio, sino lo que hacemos en la vida diaria. Oh. Ajá. Porque Él no vio con agrado a Caín. Ok. Dios pesa en su balanza Ajá. nuestra caminata. Porque muchos hemos pasado tiempos en que hemos buscado al Señor y tal vez no lo hallamos. Tal vez es más difícil en ocasiones encontrarlo. Ajá. Yo diría a nuestros hermanos que están escuchando, si esto sucede, debemos ser pacientes y presionar. Persistir en buscar a Dios. Persistir. Eso le muestra a Dios nuestra verdadera necesidad. Ujú. Si realmente estamos interesados. Abner, vamos a descansar un momentito Perfecto. y vamos a regresar en un momento. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Te buscaré, Santo Espíritu.
Estamos de vuelta en Eleva tu Visión con el pastor Abner Guajardo y estamos hablando de un tema que tiene que ver con nuestra relación con Dios a través de nuestros devocionales diarios, que la Biblia llama el holocausto continuo. Y estamos terminando de examinar cómo desde el principio, desde la primera familia, Caín y Abel nos muestran qué es lo que puede suceder o debe suceder en nuestros devocionales, nuestra relación con Dios. Hermano Abner, adelante, por favor. Gracias, hermano. Entonces veíamos, hay tiempos en que en nuestra búsqueda de Dios, nuestros devocionales, holocaustos continuos, son más difíciles que otros. Es cierto, Dios en ocasiones se retira, solo un poco, para probar nuestros corazones a veces, para saber si realmente lo estamos buscando de corazón. Uh-huh. Y debemos ser pacientes y persistir. Tal vez Dios nos está preparando para una bendición. Tal vez Él está produciendo hambre en nosotros, una necesidad genuina. Pero el deseo de Dios no es prolongarse por un tiempo extendido. A Él lo necesitamos, Él lo sabe. Si pasa un tiempo prolongado, regresando al ejemplo de Caín, debemos considerar dos cosas. Seriamente, cómo estamos ofreciendo nuestro sacrificio. Uh-huh. Y número dos, debemos considerar nuestra caminata. Tal vez hay algo que necesita ser cambiado, eliminado o agregado a nuestra caminata. Pero es lo que tú estabas diciendo. O sea, Dios no solo mira el momento cuando nosotros estamos orando, cantando, o sea, la relación con Él en ese momento del devocional o del holocausto. Así es. Cuando sales de ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás conduciendo? ¿La bendición de Dios o el castigo de Dios vendrá por nuestros actos, por nuestras actitudes, afuera también de cuando estamos buscando a Dios? Y hay ocasiones, José, en que a veces es cuestión, tal vez donde Dios está anhelando o demandando una caminata más profunda. Yo voy a usar un ejemplo muy personal, pero no voy a mencionar nombres. Ah, ¿no eres tú entonces? No soy yo. Ok, ajá. Yo sabía que uno de mis hijos quería unos tenis en particular. Ajá. Y gracias a Dios yo pude comprarlos y creo que era en una ocasión especial que los habíamos comprado. Creo que fue un cumpleaños. Los compré, los mandé a pedir. Se los dimos. Eso me dio a mí mucho gusto. Él ya necesitaba tenis y compré unos tenis para que él pudiera jugar básquetbol. Uh-huh. Ahora, Dios también trata con nuestros hijos y su caminata. Uh-huh. Y en eso Él viene bien preocupado conmigo. O sea, hablando de cómo nuestra vida afecta nuestro sacrificio. Uh-huh. Y me dice, papi, creo que Dios me habló. Ah, sí, hijo, ¿y qué te dijo? Que yo tenía que poner sobre el altar esos tenis. Wow. Y yo estaba pensando, bueno, caray, estaban caritos, pero yo quiero que obedezcas al Señor. Eso es lo primordial. No quiero meterme entre tu vida y tu caminata con el Señor. Yo simplemente le dije, hijo, obedece. Pasó un tiempo en que estábamos en espera, ¿será el Señor? Ajá. Pero en una ocasión Dios trajo una convicción profunda sobre su vida. Y uno pensaría, bueno, que alguien más los disfrute. Hablando de los misterios del camino del Señor, podíamos dárselos a alguien anónimamente. Pero el Señor le dijo específicamente, quiero que los pongas en el basurero. ¿De una vez? De una vez. Él lo hizo. Yo estaba en el piso de arriba. Creo que estaba en mi computadora, uh-huh, preparando algo para ese domingo.
cuando era muy evidente, hermano, él se puso en el piano y empezó a tocar. Y estaba ministrando el Señor con el coro, no hay otro como tú. Ujú. Hermano, era bien evidente que Dios ahí estaba. Ujú. Encontrándose con él. Encontrándose con él. Porque algo en su caminata, algo en su vida, Ajá. Dios encontró agrado. Ajá. Y eso hizo que su sacrificio fuera de agrado ante el Señor. Ajá. Y eso es a veces lo que Dios hace para meternos a su presencia. Ujú. Sí, a veces tiene un precio, pero hermano, ¿qué más precioso hay en el universo que la presencia del Señor? No, pero mira, solo presentémoslo de esta forma, si lo podemos decir así. Sí. Si tú tienes una caminata de obediencia al Eso mover de es Dios clave. en tu vida, Así es. esto aumenta tus probabilidades de encuentros con Dios. Así es. Y viceversa. Ese Si tú es el tienes punto. encuentros con Dios, eso te da gracia para que tú vayas obedeciendo más y más a la voz del Señor. Es un círculo precioso y glorioso en la caminata. Mm. Una nos lleva a otra. Ajá. Y es un círculo y vuelve y recibimos más gracia Amén. para caminar de una forma más profunda. Amén. Y nos lleva a encuentros más profundos. Conocemos a Dios de una forma más profunda. Pero volvemos a preguntar, ¿qué sucede cuando nosotros no nos estamos encontrando con Dios? Quizás tendríamos que Escudriñar el evaluar corazón, sí. por qué estoy desobedeciendo. ¿Será que estoy pecando de alguna manera? Y por eso es que no hay encuentros con el Señor. Sí. Y a seguir insistiendo. Sí, como dice la Escritura en 1 Corintios cuando habla de la Santa Cena. Pruébese cada uno a sí mismo, Sí. ¿verdad? Sí. En ciertas áreas. ¿Será que el Señor habló algo el domingo pasado que yo resistí obedecer? Debemos escudriñar nuestro corazón. Ujú. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo es encontrarnos con Dios. Amén. Amén. Y no pasar hambres espirituales. Wow. No, pues mira, realmente qué lindo que nuestros hijos vayan aprendiendo a dar pasos de obediencia al Señor. Amén. Y a ser visitados por Él. Así es. ¿Verdad? Así es. Pero sigue adelante, Abner, por favor. Que esto está precioso. Hermano, si vivimos con compromiso, porque esto requiere de algo diario, un esfuerzo diario, una muerte al yo, a la carne diariamente. Pero si vivimos con compromiso en esta área de nuestras vidas, tendremos un compromiso en toda área como cristiano. Esto es primordial. Ujú. Esto nos llevará a tener un compromiso más completo con el Señor. Ujú. Pero también, como hemos visto lo opuesto, La falta de compromiso. así es, también es cierto. Si en esto no cumplimos, creo que difícilmente habrá gracia para otras cosas. Es que mira, realmente yo creo que hemos oído este ejemplo de esta manera. ¿Cómo puedes tú salir a enfrentar un día Así sin es. haber buscado el rostro del Señor? Así Le es. estás mostrando al Señor, Señor, yo las puedo solito, Ahí no te es. necesito. Sí, Y de esa manera vamos a vivir, así es. desechando el auxilio, la gracia, presencia, así la gracia es, del Señor, así es. porque nosotros creemos que no podemos hacerlo bien. La Así falta de compromiso nos hará, la falta de compromiso buscando al Señor nos hará que vivamos con falta de compromiso en nuestra relación diaria con Él. Y hay otras áreas que requieren compromiso, tal como la oración, el mandato de congregarnos. Dios no lo hace opcional. ¿No? Es un mandamiento el que debemos congregarnos. En el Antiguo y en el Nuevo Así Testamento. es. Así es. Hablarle a otros de Cristo, servir en la iglesia, en cualquier área. Hay muchas áreas en donde es un requisito que nosotros estemos comprometidos. Pero todo comienza con nuestro compromiso de buscar a Dios diariamente. Diariamente. Ahí viene la gracia. Ujú. Ahí viene la gracia para hacer. Abner, mira, ya que estamos hablando de cosas prácticas, Así es. ¿qué recomiendas tú
a las familias, por ejemplo, que tienen horarios diferentes, ya con hijos mayores que probablemente salen para trabajar, sus responsabilidades? ¿Qué recomiendas tú, algo práctico, para que se reúnan o que para que cada uno en su tiempo personal haga ese holocausto continuo? ¿Qué recomiendas tú? Bueno, tengo una recomendación, porque eso sí es un reto para los padres que salen temprano al trabajo. Uh-huh. Que es la mayoría de los padres. Así es, la mayoría de los casos. Pero hablando de algo sencillo, y se van a reír cuando escuchen esto, pero una clave que puede llevarnos más efectivamente a ser fieles en esta área y buscar al Señor es dormirse temprano. Ok. Que sí sabes que estás predicando esto en la ciudad de Monterrey. Totalmente. Por eso dije que tal vez se iban a reír. Sí. No, van a llorar, no se van a reír. Pero la verdad es que en México, en términos generales, la cultura de trasnochar sanamente, no estoy hablando de cosas incorrectas, claro. desagradables a Dios, claro. Pero la cena, los tacos, las hamburguesas, hay que salir a buscar algo para cenar a las 9, 10, 11 de la noche. Sí. Eso hace que mucha gente se acueste tarde. Sí. Ahora, es un esfuerzo. Y es un mensaje que le estaremos dando al Señor. Señor, vamos a acostarnos temprano porque queremos levantarnos temprano a buscarte. Eso es clave, porque es más probable que lo hagamos más seguido si nos dormimos temprano. Amén. Podríamos hacerlo 1 o 2 veces a la semana, al mes, con poco sueño, pero el hombre fue diseñado para descansar de noche. Sí, así nos hizo Dios. Así. Y el holocausto continuo en la noche... También, ¿cómo aconsejas? ¿Qué tipo de consejo das? ¿Se hace antes de cenar, después de cenar, en la sala, en la estancia? ¿Cómo recomiendas que se haga? Bueno, hay unos consejos que tengo aquí que van a tocar esos puntos. Vas a llegar a ese punto. Vamos a llegar a ese punto. Sigamos entonces. Ok, perfecto. Solo... una cosa más en cuanto a una preparación interna. Nunca, pero nunca debemos proseguir a ofrecer un sacrificio sin arreglar cuentas pendientes. En cuanto a cuentas de relaciones con otros. Con el prójimo. Leamos en Mateo 5:23. Mateo 5:23, en el llamado Sermón del Monte. Hasta el versículo 24, perdón. Jesús dice en Mateo 5, 23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí no se refiere solo de asistir a la iglesia, ¿no? No, está hablando de... traer al altar de nuestro encuentro con Dios. Así es. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea que tú ofendiste a alguien y que necesitas estar a cuentas. Así es. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así es. O sea, esto tiene que ser algo diario, entonces. Algo diario. Esto nos mantiene en buenos términos con todos. Así es, constantemente. ¿Por qué? Porque la ausencia de esta práctica produce en nuestra vida varias cosas: una vida religiosa, una vida de apariencias y vaciedad. Se convierte en un rito vacío. ¿Por qué? Porque no logra lo que Dios está deseando para nuestras vidas. Ajá. ¿Por qué? Regresamos al punto en Santiago. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces, a ver, repite eso. Que nosotros, al pedir perdón, al arreglar los asuntos con nuestros hermanos, ¿qué es lo que sucede en nuestra relación con Dios? Así es. ¿Qué sucede? Nuestro sacrificio se convierte en algo aceptable. Amén. Y logra el propósito por el holocausto. Amén. Donde Dios se reúne con nosotros. Y si no lo hacemos, son
puras hipocresías, falsedades. Produce un espíritu religioso. Yo ya cumplí, yo he hecho esto. Y eso siempre mata el espíritu de Cristo. Ay, ese consejo, Abner, qué precioso. Sí. Qué precioso. Lo Pongámonos a cuentas. Así es. Y eso es con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con hermanos de la iglesia. Podemos agarrar el teléfono y decir, hermano, por favor, perdóname. Así es. Con nuestros líderes, pero amén. Ahora, hay algo importante que debemos ver en un consejo bíblico. Ajá. Si alguien nos ofendió a nosotros. O sea, no si nosotros tenemos que ir a pedir perdón. Así es. Si tendríamos que nosotros perdonar a alguien. Sí, la Escritura nos dice específicamente no que debemos dejar la ofrenda y agarrar el teléfono, sino que en nuestro corazón perdonamos. Wow. O sea, no tienes que llamar y decir, me ofendiste, pídeme perdón. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque es una manifestación de orgullo. A ver, arregla cuentas conmigo porque yo necesito hacer mi devocional. Entonces, humíllate. Ajá. No, ante el Señor, Él nos indica que nosotros en el corazón... En nuestro corazón perdonamos. Así o sea, que para ti no sea un problema. Así y ya puedes meterte a la presencia de Dios. Abner, tenemos pocos minutos. Corramos. Veamos 1 o 2 puntos y después los mantenemos en suspensa para la siguiente para vez. La siguiente oportunidad. Amén. Pero veamos en Éxodo. José, si puedes leer en Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Esa primera parte es un mandamiento. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Ajá. Dentro de sus designios, Dios ha ordenado que le ofrezcamos a Él lo mejor. Lo primero. Así es. Y esto incluye lo mejor de nuestro esfuerzo y de nuestro tiempo. Ajá. O sea que el tiempo devocional, el holocausto, no quede como así rezagado, que bueno, si me queda tiempo, entonces lo hago. Así es. Sino que, no señor, voy a separar el tiempo mejor para buscarte. Ahora, vimos en cuanto a buscarlo el Señor por la mañana. Uh-huh. En cuanto al sacrificio de la tarde o nuestro devocional por la tarde, algo que es recomendable es que no se haga demasiado tarde. O sea, a las 11:30 de la noche. Así es. Ya todos con mucho sueño, bostezando. En la cama. Abres tu Biblia para empezar a leer y te quedas dormido. Así es. Ok. Debemos de ofrecerle al Señor lo mejor de nuestro tiempo. Ajá. Ahora, por la tarde se puede buscar un tiempo en donde todos estén presentes, pero la recomendación es que no sea demasiado tarde. Muy bien. ¿Por qué? Porque ahí ya no le ofrecemos el mejor esfuerzo, lo que Él merece. Entonces, convocamos, digamos, a nuestra familia, vamos a buscar al Señor, quizás antes de la cena, despuesito de la cena, pero no a la cena, como decíamos, a las 11 de la noche. Así es. 7, 8 de la noche, y así buscamos al Señor y ya también incluso nos podemos dormir temprano para el día siguiente. Así es. Un último consejo práctico. Tenemos todavía tiempo, hermano. Ok, sí. Bueno. Algo que es muy bueno, y muchas de las cosas que mencionamos en este estudio son consejos que nosotros les damos a los directores de alabanza en la iglesia. Ok. Pero esto podemos hacerlo en casa también. Es muy bueno. Uh-huh. Es muy bueno tener un listado de los coros separados en las tonalidades en que están los coros, sí. Separados y también ahí mencionando los himnos que son en esa misma tonalidad. Sí, sí. ¿Por qué ayuda esto? Porque podemos hacer una lista de los coros en la misma tonalidad para cantar esa noche, para ofrecer al Señor el sacrificio de labios, una alabanza. ¿Por qué hacer una lista es importante? Porque muchas veces tenemos en mente varios coros y si no tenemos un listado de todos los más de 300 coros que nosotros cantamos,
caemos en Cantar los mismos 5 o 6 coritos. Sí. Y tal vez Dios quiere visitar con otro coro, un coro nuevo, un coro que no hemos cantado en mucho tiempo, que toque el punto en que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón esa noche o esa mañana. Pero yo quiero añadir entonces un consejo, una sugerencia de que cada familia tenga a su disposición un himnario con los cantos que todos debemos cantar. Así es. Y que cada familia pueda ir enseñando a los miembros que van a dirigir el devocional para que ellos hagan ese listado como tú lo estás diciendo. Escoger cantos rápidos y cantos lentos en una misma tonalidad. Así es. Más adelante vemos la importancia para los músicos, si hay músicos en el hogar, que es esto. Porque otra cosa que sucede cuando no hay una lista que hacemos es que hay una pausa. ¿Y ahora qué coro cantamos? y eso también interrumpe el fluir en un tiempo de alabanza. Si tenemos una lista, esto mantiene el fluir de la presencia del Señor sin pausa, sin distracciones, porque eso es algo que queremos evitar. Mira, tenemos tiempo todavía para un par de consejos más. O recomendaciones, como tú lo quieras llamar. Otra cosa que a veces sucede, especialmente por la noche, ya que estamos cansados. Vamos a cambiar un poco el orden del holocausto. Sentémonos todos en el sofá. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a esto? Primera de Corintios o Crónicas 23:30. Sí, tiene que ser Crónicas. Primero de Crónicas 23:30 dice: y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Yo tengo una anotación aquí, dice, y para asistir, en otras versiones dice ahí, y para pararse. Estar de pie. Para estar de pie cada mañana, todos los días. O sea que Dios nos ordena que esto es la forma en que Dios desea que nosotros le ofrezcamos un sacrificio. O sea que nos paremos alrededor, ya sea del instrumento o lo que sea, pero de pie. Así es, de pie. ¿Por qué? Mira, José, en lo natural, los magistrados, los jueces, cuando entra un juez a un salón, todos se tienen que poner de pie. Todos se tienen que poner de pie. All rise. Así dicen en inglés, ¿verdad? Así todos es. de pie, por favor. Va a entrar el honorable juez fulano. En Estados Unidos, esto es tan serio que puede significar una multa o sentencia de cárcel. Si no se ponen de pie. Por tal atrevimiento, así es. ¿Y qué del juez justo, de nuestro Dios? ¿Acaso Él no merece toda nuestra reverencia? Entonces, estar de pie es importante. Le muestra a Dios qué lugar tiene Él en nuestra vida. Amén. Ahora, digamos que vas a tener lectura bíblica. Muchos acostumbran en el tiempo del holocausto el leer la palabra de Dios. 1 capítulo, 2 capítulos, 5 capítulos. Así es. ¿Crees tú que ahí sí podrían sentarse o los niños sentarse? Sí, yo creo que esto está hablando en particular del sacrificio en sí. Ok, de cantar, Así de orar, Así pero sí pueden arrodillarse, pueden sentarse, arrodillarse, caminar. Bueno, Así pero es. no, mira, qué bendición que puedes dar consejos prácticos que yo sé que a ti mismo ya te han sido de bendición. Así contigo y con tu familia. Así es, así es. Abner, muchísimas gracias. Oyes, qué bendición, y estamos pendientes de la parte 2. Solo quería decirles a nuestros oyentes que esta serie de mensajes del pastor Abner en Estados Unidos se llama Devotions 101. Y eso es la forma como en las universidades en los Estados Unidos se dan los cursos básicos. En el primer semestre son los 101, el segundo semestre 201, el tercer semestre 301. Ahorita vamos por el primer semestre. Así es. Gracias, hermano. Dios te bendiga, Abner. Amén.
El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.